Mandamos un saludo a los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales. Estamos en vivo ahorita, a través de YouTube, a través del Facebook. Algunos reciben este mensaje también a través del WhatsApp. Así que un saludo para cada uno de ellos. Algunas emisoras también nos retransmiten aquí en la zona, en Moyobamba, en Yurimaguas y en Amor y Vida en Colombia también nos retransmiten. También la comunidad latina en Miami también nos retransmite. Así que un saludo para cada uno de los que escuchan hoy la palabra del Señor. Entonces, buscamos la palabra de Mateo, capítulo 25. Leemos la palabra del Señor, la parábola de las 10 vírgenes. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mas las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a orar. Por un momentito cierre sus ojos y pídale al Señor que por su gracia en este tiempo pueda hablarle, que podamos aprender, que seamos exhortados, que seamos bendecidos y que usted y yo podamos aprender su palabra. Oremos al Señor. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos da la bendición, el privilegio de escuchar tu palabra. Cúbrenos con la sangre de Cristo, Señor. Santifica nuestros corazones a través de la palabra del Señor. Permite que cada persona que escucha en este lugar y fuera de este recinto, Señor, tu palabra, por tu gracia seamos bendecidos. Señor, háblanos. Necesitamos oír tu voz. Necesitamos que nos hables. Danos un corazón atento, enseñable, Señor, y humilde para recibir tu palabra, Señor. Que la palabra corra como río, Señor, y sea glorificada para la cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús yo entrego esta palabra en tu nombre, que no regrese vacía, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Rey de los cielos. Amén, Señor Jesús, y amén, mi Dios. Pueden tomar asiento, mis amados. Este pasaje de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, nos habla de dos grupos de personas, o dos grupos de creyentes. El texto dice que hay un grupo en el versículo 3 que son insensatas, y otro grupo en el versículo 4 que son prudentes. Cuando uno viene estudiando el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 24, para los que les gusta tomar notas en sus Biblias, habla de las señales del tiempo del fin. El capítulo 24 está marcado por señales, las señales. Es igual que el Evangelio según San Juan. Cuando Juan presenta los milagros del Señor, las sanidades, él habla de las muchas señales hizo el Señor. Cuando los discípulos de Jesús veían las señales que hacía él, la palabra dice que los fariseos también pidieron señales. Y Jesús le dijo: la señal que les será dada a ellos es la señal del profeta Jonás. Que así como estuvo el profeta en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra.
o esa será la señal de la resurrección. Pero Cristo habló unas señales desde el capítulo 24, y el Señor dice que habrá guerras, rumores de guerras. Hoy en día se cumplen esas señales en nosotros también. Ustedes ven que estamos hablando de guerras en las noticias. Hasta Perú también apareció estos días también con alarmas de guerra por un loco colombiano. Allá en Medio Oriente, hace una semana se nombró al presidente Trump como mediador de paz, y lo primero que Trump hizo fue pedirle justamente a los enemigos de Israel que se doblegaran, que se entregaran, y se armó una guerra. En lugar de ser Trump o trompeta a nivel profético, el mediador de la paz terminó siendo un motivador de la guerra. Y estos días no paran de caer cantidad de misiles. Bueno, la profecía de la franja de Gaza dice que Gaza volverá a ser de Israel, según la profecía. Y allá hay un conflicto fuerte. Se involucra Francia en los problemas bélicos. China se manifestó ayer contra Estados Unidos. Y estamos hablando de que todo el tiempo hay rumores de guerra. La Biblia dice que al final de los tiempos, cuando se den los tiempos del fin, habrá columnas de humo en el mundo. Lo dice el profeta Joel, antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová, que es la gran tribulación. Columnas de humo en todo el mundo, y aparte que vemos incendios forestales en granel. Desde hace varios años la tierra se viene calentando más y más. Hay diferentes teorías que por el microplástico en el mar, que hay islas de plástico tan grandes como Australia, y el mar no se refrigera sino que se calienta más. Vemos columnas de humo porque hay terremotos y la tierra se abre. Vemos volcanes por todo lado. Señales, señales, señales. Jesús habló de las señales, de las hambres, las pestilencias. Hemos sufrido varias situaciones. Todas las vacunas hoy en día fueron en su época plagas. Usted estudia la historia de cualquier vacuna y fue una plaga en la antigüedad. Jesús habló de las plagas, de las pestes. Habló de que en el versículo 24:10 se levantarían falsos predicadores, falsos profetas. Estamos viendo una época de apostasía. Jesús habló de que se iba a multiplicar la maldad en el mundo. Estamos viendo hoy en día eso, que el amor de muchos se va a enfriar, la maldad se multiplica, y hoy en día los mismos dirigentes de las naciones, a lo que le llamaba la Biblia abominación, hoy en día le llaman libertad y derecho. Relaciones con niños como la pedofilia, relaciones con animales como la zoofilia. Hoy en día los países, entre comillas, modernos, avanzados, o el primer mundo, están legalizando ese tipo de leyes contra la moral. El profeta Daniel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 3, Daniel dice que esto será un tiempo de angustia. ¿Cuándo? Cuando la ciencia aumente, dice Daniel capítulo 4, dice que será el tiempo del fin. Daniel dice que el tiempo del fin tendrá una señal, que la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Y Daniel, en ese pasaje profético, Daniel está hablando 536 años antes de Cristo. Daniel viene hablando de que vendría una resurrección de los muertos, que los que duermen, dice Daniel 12:2, en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando de una resurrección de muertos, y la iglesia cree en la resurrección de los muertos, y la iglesia cree que en el momento que los muertos en Cristo se levanten, los creyentes que estemos vivos en aquel momento seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Estamos hablando del tiempo del fin, está marcado por Daniel y está marcado por Cristo. Y Cristo, hablando del tiempo del fin en el Mateo 24, después de que la maldad se multiplica, Jesús dice en el capítulo 24:13 que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Mateo 24:13, el que persevere, ¿hasta cuándo? Así que no es verdad la teología que dice que el que levante la mano ya está salvo, siempre salvo. Eso no es verdad. Eso se llama hoy en día la hipergracia o el hipercalvinismo.
Aquí Jesús dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Le recuerdo, Jesús no es bautista, Jesús no es pentecostal, Jesús no es metodista, no es anglicano, Jesús no siguió a Calvino, no, Jesús no siguió a Arminio, Jesús es Dios. Y Él dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hablando del tiempo del fin. Y el mensaje de Jesús a las iglesias en Apocalipsis, a cada una de ellas, a cada iglesia en cada tiempo. Usted encuentra a la iglesia de Éfeso, que es la iglesia apostólica, del año 30 al año 100. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 7? El que venciere, ese comerá el árbol de la vida. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna, que va al año 100 al 313, o la misma iglesia perseguida, o la iglesia imperial? Es Esmirna. En el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 11, Jesús le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Quién? El que venciere. Eso le dice Jesús. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia del Estado, la iglesia de 313, después de Constantino, al 590? Pérgamo. ¿Qué le dice Jesús a Pérgamo en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 17? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, solo el que venciere, comerá el maná en el cielo. Eso habla que usted y yo tenemos que perseverar en todo tiempo y no dormirnos, como dice popularmente el dicho, en los laureles. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Sardis, que va de 590 a 1517? O la iglesia papal. Sardis recibe el mensaje de Jesús también en el capítulo 3. Perdón, Tiatira, olvidé Tiatira. Tiatira va del 590 a 1517. ¿Qué le dice Jesús a Tiatira? En el capítulo 2, 26. Tiatira, Jesús le dice: al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. No es el día que se arrepienta. Guarde mis obras hasta el fin. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Es al que vence hasta el fin. Amén. Después sigue Sardis, la reformada, que ahí estaba Lutero, Calvino, ahí estaba Arminio, Eriuquesinglio, y la reforma de Sardis de 1517 a 1790. De 1517 a 1790. Sardis recibe el mismo mensaje en el capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3:5. ¿Y qué le dice Jesús? Al que venciere. ¿A quién? No dice al que levante la mano, no, al que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero solamente es condicional al que venciere. Amén. ¿Qué son las vestiduras blancas? Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes, de los dos grupos, de los insensatos y de los prudentes. ¿Y qué dice Apocalipsis 19, 7? ¿Qué son las vestiduras blancas? La iglesia en el cielo, en la alabanza en el cielo, la iglesia dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y solo a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque ese lino fino, ¿qué es? Las acciones justas de usted, de los santos. Por eso Santiago da una disertación diciendo que la fe sin obras está muerta. No es salvo por las obras, no. Usted es salvo por la obra de la cruz, de Cristo allá en la cruz. Pero un creyente salvo tiene obras. Es la evidencia de que usted es una persona cristiana. Es la evidencia de que usted es un verdadero creyente. Usted llega a Cristo y si no se ha casado, pues se casa. Si está en fornicación, usted deja de fornicar o se casa. Si antes iba al brujo, al hechicero, al agorero, leía el tarot, usted ya no hace eso porque ahora tiene obras de salvo. Amén.
Entonces, la palabra Cristo enseña a la iglesia de Sardis que el que venza hasta el fin será vestido de vestiduras blancas. Y el Señor no va a borrar su nombre. Es condicional. ¿Y qué pasa con el que no venza? Y al final hay dos iglesias interesantes, que es Filadelfia y Laodicea. Filadelfia, que es la iglesia llamada misionera. ¿Por qué? Porque Filadelfia dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, que esta iglesia es la que guarda su palabra, la que guarda la paciencia en su palabra. Y Jesús dice, como tú has guardado mi palabra, como tú guardas la paciencia en mi palabra, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en toda la tierra. Vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta iglesia es la que guarda su palabra, la que retiene la palabra del Señor. Y el Señor dice que esta iglesia es la que vence y es una columna. Y Jesús le dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba. Es la iglesia que vive el evangelio. Pero hay otra iglesia que, aunque dice que es creyente, dice que es cristiana, dice que tiene el mensaje del Señor, esta iglesia es la que va a pasar por la prueba o por la gran tribulación, o es la que se va a quedar del arrebatamiento. ¿Cuál es esa iglesia? Odisea. Es la que Jesús dice a la Odisea en el capítulo 3, verso 14. Aquella iglesia que dice Jesús mismo que no es ni fría ni caliente, los tibios. Y Jesús le dice a esa iglesia, por cuanto eres tibia, no fría ni caliente, te vomitaré del cuerpo de Cristo, de la boca. ¿Cuál es el mensaje de esa iglesia? Esa iglesia dice, yo soy rico. ¿De qué predica? De dinero. Todo se mueve en torno a dinero. Hasta el cansancio hemos hablado de eso. La apostasía viene sobre ese tema, el dinero, el pacto, la siembra y todo ese tema. Recuerde que usted cuando diezma no siembra, usted cuando diezma da lo que Dios le ha dado. No es la promesa falsa de que usted da 10 para recibir 100, es al contrario. Dios le da a usted 100 y usted da 10. Al contrario. Entonces esa iglesia que no conoce la palabra del Señor y no la practica, que no es ni fría ni caliente, que es gente cristiana pero vive como mundana, esa es la otra iglesia, Odisea. Dicen que son ricos, que se enriquecen, que tienen muchas cosas, y Jesús les dice a esta iglesia en el capítulo 3, versículo 17, Jesús dice aquí, leo textualmente para que nadie se incomode conmigo, Apocalipsis 3, 17, esa iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cristo dice, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Por qué esa iglesia está desnuda? Porque, ¿qué son las vestiduras? ¿Se acuerdan? No tiene obras santas. Y Jesús dice en el verso 19 que Él reprende y castiga a los que ama, y le pide a esa iglesia que sean celosos y que se arrepientan. Y a esos les dice, vengo pronto, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escucha su palabra, Jesús dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y vuelve y repite lo mismo que dice a las 6 iglesias anteriores, al que venciere, solo ese recibirá la bendición. El que venciere reinará con Cristo. Este es el panorama introductorio de lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Porque las 10 vírgenes, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre algo. En el Apocalipsis aparecen 3 tipos de mujeres. Una es la virgen, pero no es María, como lo dice la teología católica. La otra mujer es una prostituta, que es la gran ramera. Y la otra mujer es una mujer encinta, que
que clama para dar a luz con dolores de parto, y la que da al Mesías, esa es Israel, que tiene una corona de 12 estrellas, los 12 patriarcas, lo que dice Jacob allá en Génesis. El sueño de José, ¿se acuerdan del sueño de José? Él veía el sol y la luna postrados ante él y 12 estrellas. ¿Quién es ese? Y es Israel. Estamos hablando de que hay aparecen 3 mujeres. Pero la Virgen, ¿quién es? Es la iglesia. Ahora, si hablamos de manera cronológica en Mateo, el capítulo 23, 24, 25, si hablamos de Mateo cronológicamente, algunos maestros de la palabra del Señor ubican esta parábola para el tiempo en que la iglesia ya no está en la tierra. ¿Por qué? Porque momentos anteriores, en el capítulo 24, cuando habla de la venida del Señor, en el 24:40, si está con la Biblia abierta, 24:40, dice, estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. ¿Qué es eso? El arrebatamiento. 2 moliendo en un molino, uno tomado y otro dejado, ¿verdad? En otros textos paralelos dice, uno durmiendo, uno será tomado, otro será dejado. Entonces lo que está diciendo es que esto será un instante, como dice Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Entonces cuando leemos la parábola, las 10 vírgenes, tiene principios fundamentales para todo creyente en la historia de la iglesia. Incluso para antes del mismo nacimiento del Señor, porque toca principios fundamentales. Uno puede ver a lo largo de toda la historia de la Biblia las oportunidades maravillosas que Dios le ha dado al creyente. Desde el principio, desde la creación, desde Adán y Eva, Adán tuvo la maravillosa oportunidad de caminar con el Señor sin pecar. Perdió la oportunidad por el pecado, por desobediencia. La generación de Noé pudo haber sido salva, pero la palabra dice que Noé por su integridad condenó al mundo, y anunciaron que vendría el diluvio más de 100 años, y las bestias obedecieron, la gente no. El burro, con todo lo burro que era, obedeció, y el chancho con su chanchita obedeció, pero el ser humano no obedeció. El mismo Moisés no entró a la tierra prometida por una desobediencia. Usted ve la oportunidad maravillosa que tuvo un juez como Sansón de servirle y ser un protagonista en el tiempo del Señor, pero por el pecado sexual y la falta de dominio propio y la costumbre de andar con mujeres que no eran del pueblo, filisteas, rameras, terminó en un juicio sin ojos y moliendo como un burro, y siendo un juguete. Y la Biblia dice que sirvió de juguete a los filisteos. Usted ve hombres como Elí, sacerdote del Señor, juez, consintiendo el pecado de sus hijos, omni y fines, y falta de integridad, y por eso hubo un juicio sobre él y sobre sus hijos, y Dios le quitó el sacerdocio de su casa. En Samuel encontramos esa historia triste. También vimos la oportunidad que tuvo maravillosa el rey Saúl, que por su continuo pecado y desobediencia y falta de integridad terminó siendo desechado, yendo incluso a los brujos a invocar a un demonio. Usted ve el mismo pecado de David, por su pecado sexual terminó matando a un hombre, y aunque Dios lo perdonó, la espada nunca se separó de su casa y afectó a todo su linaje, su familia y al reino. Y no podemos olvidarnos de Judas, que escuchó a Cristo predicar muchas veces, y a pesar de eso no sacó el pecado de su corazón, porque él sustraía dinero de la bolsa, y ese pecado lo llevó a vender a Jesús. Así que por toda la historia usted encuentra la oportunidad que Dios le da a la gente. Y si usted lo aplica a su vida personal, Dios da oportunidades en la iglesia, Dios da oportunidades de salvación, Dios da oportunidades en el trabajo,
Dios da oportunidades en los matrimonios de tener una linda familia, pero uno por el orgullo, otros por su arrogancia, otros por el adulterio, otros por el falta de dominio propio, terminan destruyendo la oportunidad que Dios les ha dado y muchas veces nunca regresa esa oportunidad. ¿Cuántos hijos tienen la oportunidad de estudiar en una buena universidad y la desaprovechan? Y esa época no vuelve. Esa época no vuelve. Muchos adolescentes se entregan al pecado sexual, pierden su virginidad y la oportunidad de guardarse para Dios no regresa. No regresa. La oportunidad de servir a Dios muchas veces ya no regresa. Yo recuerdo estar cerca de una persona que iba a morir, la esposa de un pastor que había caído, y esta persona anhelaba volver a ser joven para servirle al Señor. La historia de una muchacha que antes de un viaje de placer con un hombre casado, dijo: la próxima semana me arrepiento. Y en ese viaje murió. Y no hubo una oportunidad. Cuando hablamos de las vírgenes, tenemos que recordar que Dios da oportunidades maravillosas. Pero hay gente prudente y hay gente insensata. Y hay gente en la iglesia prudente y hay gente en la iglesia insensata. Cuando usted analiza el texto de Mateo 25, no olvide que es una parábola. Yo creo que aquí todos saben eso en memoria, ¿verdad? Que es una parábola, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué es una parábola? Es una historia sencilla de la vida cotidiana que encierra verdades profundas del reino de los cielos. Eso es una parábola, historia sencilla de la vida cotidiana que encierra verdades profundas del reino de los cielos. Así que una historia sencilla es un matrimonio, una boda, que tiene una aplicación para distintos tiempos. Escuche lo que le voy a enseñar aquí, concéntrese. Podemos aplicar esta parábola para la iglesia actual que está esperando el arrebatamiento de la iglesia al cielo, porque el Señor viene hasta las nubes. Y hay una teología que dice que la iglesia no verá la gran tribulación. Pero hay otra teología que dice que sí, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Y por qué lo dice? Pues es fácil, porque hay gente en la iglesia que se va a quedar. Entonces sí van a pasar la gran tribulación. ¿Y a qué aplica las 10 vírgenes? Porque las 10 vírgenes se le predica cuando ya la iglesia se ha ido. Y van a esperar la segunda venida de Cristo. ¿Me está entendiendo? Así que es fácil aplicar el texto a los dos tiempos. Antes del arrebatamiento y los que se quedaron y ahora esperan la segunda venida del Señor, donde todo ojo le verá. Así que no se haga problemas con eso. Las 10 vírgenes tienen cosas comunes y muy comunes, porque cuando uno estudia esta parábola de las 10 vírgenes del versículo 1 al versículo 13 de Mateo 25, encuentra que el Señor le habla esto a los discípulos. Y hay una continua del Señor cuando dice que hay dos caminos, o hay dos puertas, ¿verdad? El ancho que lleva a la perdición, y por ahí muchos van, y el angosto que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Puerta ancha, la puerta estrecha. También usted encuentra la aplicación cuando lee en el Mateo 7. Mateo 7 es muy triste ese texto. 21. Cuando usted encuentra predicadores del evangelio, de la palabra del Señor, siervos y siervas del Señor, donde Jesús le dice en Mateo 7, 21, que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, sino el que haga la voluntad del Padre. Amén. Y vuelvo otra vez, las vestiduras. El que hace la voluntad del Padre, o sea que no es el que declara, sino el que practica. Es la práctica del evangelio. Que usted viva lo que conoce de la palabra. Por eso el Señor dice que más vale no conocerlo que conocerlo y no obedecerle, no vivir para él.
Porque entre más conocimiento, más exige. Al que más se le da, más se le demanda. El pasaje dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor. Y esta palabra Señor es que lo reconocieron a Él como amo, como dueño, como Señor, como Dios. Y le dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Es un grupo de gente que en la tierra, mientras vivieron, predicaron. La palabra profetizar es anunciar el nombre de Dios. Fueron predicadores. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí hubo gente en la tierra que llegó a ser líderes de liberación y de guerra espiritual y terminarán en el infierno. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quién hace milagros en una iglesia? Muy poca gente. Estamos hablando de gente que a pesar de los dones y las señales van a ir al infierno. Y aquí hay algo bien triste en el verso 23. Entonces Jesús le dice, nunca los conocí. Apártense de mí, practicantes, hacedores de la maldad. Esta gente llevaba una vida doble. En su vida pública eran creyentes, su vida privada no lo eran. Una vida doble. Cuando usted revisa la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, si la leemos nuevamente, el texto dice, el reino de los cielos es semejante, es parecido, es comparado a estas mujeres vírgenes que han tomado sus lámparas. Cuando usted trata de entender qué quiso decir el Señor en esa historia, porque una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que quiere decir, ¿qué es lo que cuenta? Pues que 10 chicas, 10 señoritas, 10 doncellas esperaban que llegara el novio. Esa es la historia sencilla de la vida cotidiana. Esperaban que viniera el novio. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Y está en el contraste. 5 prudentes, 5 insensatas. Pero si usted las miraba en un primer plano, todas se veían iguales. Todas aparentemente eran doncellas. Todas eran vírgenes. Todas. Ahora el texto dice que todas tenían lámparas. Y si usted hace la comparación en las escrituras, ¿qué es lo que la Biblia dice que es lámpara? Lámparas a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Y aquí vuelve la aplicación a la iglesia. ¿Cuántos tienen Biblia en la iglesia? La mayoría. Bueno, no todos tienen Biblia. Pero los que son cristianos generalmente tenemos una Biblia. Y generalmente los cristianos leemos la Biblia. El inconverso no la lee. El cristiano sus primeros pasos se le enseña el A, E, I, O, U del Evangelio. ¿Qué es eso? Que acepte a Cristo, que crea en Él, que lea todos los días un tiempo su Biblia, haga su oración de devocional y que se congregue. Ese es el ABC, ¿verdad? Algunos son participantes o, ¿cómo se llama? Simpatizantes del Evangelio. Y no se consideran creyentes, cristianos. Le pregunta, pero tú vas a la iglesia, sí, para acompañar a mi papá, a mi hermana, es que va mi novio. Son simpatizantes. Pero muchos que se identifican con el Evangelio y que según Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, llegaron a tener cargos en la iglesia, no es una garantía ni los dones ni los ministerios de salvación. Porque la palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo usted evalúa si usted es salvo, si usted es santo? ¿Cómo usted lo evalúa? El apóstol Pablo lo enseñó en Romanos. Y Pablo dice en Romanos, los que piensan en las cosas de la carne son carnales. Romanos 8, versículo 5. Allí Pablo dice cómo se vive en el Espíritu.
Los que andan pensando en cosas de la carne son carnales. ¿Qué es pensar en cosas de la carne? Pues la mentira, el robo, la fornicación, pensando en la laxivia, la concupiscencia. Esos que pasan mirando a las mujeres ahí que se las devoran con la mirada, eso es laxivia, concupiscencia. Los que viven en peleas, en pleitos, enemistades, celos, pleitos, iras, enojos, contiendas, divisiones, herejías, blasfemias. Los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces Pablo en Romanos 8 dice, los que son de la carne, versículo 5, piensan en cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan ¿en qué? ¿En qué? En las cosas del Espíritu. Entonces el que es de verdad, ¿en qué está pensando todo el tiempo? En leer la palabra, en orar, en evangelizar, en ganarse a alguien más para Cristo, en invitar a mi familiar que no es creyente a la iglesia, en calcular cuándo hago un ayuno. Hay creyentes que nunca ayunan, nunca. Años sin ayunar. Esta semana me impactó, estaba mirando una exhumación de los restos en el cementerio, sacando un cadáver. Y alguien dijo ahí, polvo eres y al polvo volverás. Y el que estaba desenterrando dijo, yo aquí no miro, y era pues ya los restos humanos, secos, huesos ya polvo. Yo no veo aquí ningún título académico, decía el hombre. Yo no veo aquí ningún estatus social. Yo no veo aquí ninguna joya, ni dinero, ni cuenta bancaria, y menos cuánto tiempo estuvo en el gimnasio. Porque las cosas eternas a veces la gente no las piensa. Uno piensa solamente en aquí y en el ahora, y no piensa que la vida del alma es eterna. Su conciencia, su yo es eterno. Entonces la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Eso hay que pensarlo. Es más, nosotros somos más espirituales que carnales, porque somos cuerpo, alma y espíritu. 66% más espíritu que cuerpo. Eso habla que tenemos que preocuparnos también, no solamente por lo que comemos, o cómo entrenamos el cuerpo, cuánto tiempo dormimos, o si tomamos vitaminas, o si somos fitness, no, también por el espíritu, por el alma. ¿Cómo alimentas tu alma o tu alma está raquítica? Hay mucha preocupación por la ensalada, por la poca sal, por tomar agua, pero no hay preocupación por la vida espiritual. Hay preocupación por el intelecto académico, pero no hay preocupación por el conocimiento bíblico. Entonces ahí están las vírgenes delante del momento en que tienen que entrar a las bodas, y todas se ven igualitas. Pero que usted va mirando el texto, todas fueron invitadas. Todas son cercanas para ir a una boda y ser parte de las doncellas. Tiene que ser cercano. Todas son damas de honor. Todas son del círculo cercano del novio. Si vamos a la iglesia, todos profesan la fe. Todos tienen acceso a las escrituras, a las lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, todos. Todos tenemos acceso a que esa lámpara brille. ¿Y a qué se compara el aceite? Que era en aquel tiempo como que se prendiera lámpara de barro, una lámpara largadita que se alumbraba, que era como una antorcha. Se usaba un trapo de lino, se metía entre la lámpara, se mojaba con aceite y se encendía. Todas tenían esa lámpara, todas tenían aceite, todas estaban allí invitadas a la puerta. El texto dice en Mateo que la diferencia entre los dos grupos es que unas serán prudentes, versículo 2, y otras serán insensatas. La palabra insensato es el sinónimo de torpe. Jesús le llama insensato a varias personas en las parábolas. Al rico necio, por ejemplo, dice insensato.
¿Por qué? Porque él estaba pensando en las cosas del mundo, cómo tumbar sus graneros, cómo hacer más dinero. Y la voz de Dios le dijo: esta noche vienen por tu alma, hoy mismo te mueres y ya no hay tiempo. ¿Qué le pasó al de los talentos? Igual el Señor tarda en venir y le dice: este perezoso, negligente, me conocías, pero enterraste el talento. Pero tú me conocías, le dice el Señor. Entonces continuamente se repiten las parábolas ese tema, la insensatez. Cuando Jesús habla de la casa que edifican dos hombres, uno prudente y uno insensato, la Biblia dice que el prudente pone su casa sobre la roca. La roca es Cristo, ¿verdad? Pero el otro insensato, torpe, levanta la casa sobre la arena. Aquí tenemos arquitectos, ingenieros civiles. Y ustedes saben que para levantar una casa sobre la playa, en la arena, no tiene mucho futuro. Pero sobre la roca es otra cosa. ¿Sobre qué está fundada tu familia? ¿Sobre qué está fundada tu fe? ¿Sobre qué estás estableciendo la crianza de tus hijos? Tiene que ser sobre la roca. No hay otra, no hay otra. Sobre la roca. Y Jesús dice: les voy a comparar a estos dos. Este prudente pone su casa sobre la roca, y aunque vengan ríos, tempestades, huracanes y vientos, está firme y no cae. Pero el insensato, el torpe, está sobre la arena. Pero usted al principio verá dos casas exactamente iguales, de los mismos materiales, son iguales. ¿Qué hizo la diferencia? El cimiento, la base. ¿Dónde están plantados? Esa es la diferencia. Y aquí las vírgenes se veían exactamente iguales, porque el texto dice en el capítulo 25, 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas también tomaron lámpara. Si usted lo compara a nivel devocional, sería: también tienen Biblia. Solo hay una diferencia que marca la salvación. La salvación. ¿Y qué es? No tenían aceite extra, porque se alumbraba la lamparita. Las prudentes tenían aceite en las vasijas y aparte tenían sus lámparas. Traían vasija y traían lámparas. El versículo 5 dice: el esposo se tardó. Se tardó, igual que Mateo 24:48, se tarda. Mateo 25:19, se tarda. Mateo 25:5, se tarda. El siervo vigilante, se tarda. Se tarda el amo en venir. Continuamente Jesús viene diciendo que cuando Él retorne, la gente va a esperar y va a decir: ya no vino, se va a tardar, o ya no llega. Y por eso dice marcadamente: el que persevere hasta el fin. Se tarda. Los apóstoles dicen: mucha gente va a decir su advenimiento ya no será, se tardará en venir. Pero el Señor viene, hermanos. En su tiempo, dice que el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Hay una fecha, hay un día, hay un mes, hay una hora, hay un segundo marcado para el arrebatamiento de la iglesia. Ya está la fecha puesta. Y cuando esa fecha llegue, será un juicio para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia un juicio? Porque se van los que viven en santidad. Es un juicio. La palabra dice que el juicio comienza primero por la casa de Dios. Mateo 25:5. Tardándose el esposo, todas cabecearon y todas se durmieron. Bueno, aquí ya algunos están dormidos, pero en la historia también dice que estaban dormidos. El tema es que todos se durmieron. Todos se durmieron. Y eso habla que la iglesia, en los dos tiempos, tanto antes del arrebatamiento como durante el tiempo de la gran tribulación, porque se va a quedar la Odisea, va a estar llena de tantas cosas que va a estar adormecida. ¿Y qué es una iglesia adormecida? Una iglesia que ya no llora por las almas que se pierden. Una iglesia que ya no evangeliza.
que la vigilia es el TikTok y el WhatsApp y el Face, y no es una vigilia de oración. Una iglesia que ya no lee la palabra, no conoce la palabra. Que uno le dice, hermano, vamos al libro de Ageo. ¿Qué es eso? No conocen los profetas. No saben que existe Ageo. No saben que existe el libro de Abdías. ¿De qué habla el libro de Abdías? ¿De qué habla Ageo? Pues la gente ya no conoce las escrituras. Sabe más el testigo de Jehová. Entonces estas vírgenes, todas igualitas, todas se ven igualitas, no hay diferencia. Aparentemente no hay diferencia. Cuando usted lee el libro de Judas, encuentra exactamente lo mismo. Judas dice que en la iglesia, en el versículo 3, ha entrado en la iglesia gente impía y está dentro de la iglesia. Judas dice que esta gente toma santa cena en el versículo 12. Están en los ágapes, que son las cenas de amor. Ahí están tomando santa cena. Y son impíos. Están en la iglesia, versículo 19, son los que les gustan las divisiones de la iglesia. Dividen la iglesia. Son los impíos, dice Judas 18, que son burladores, andan según sus malos deseos, causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Judas dice que esta gente se porta como Sodoma y Gomorra en la vida privada. Versículo 8 de Judas dice que mancillan la carne. En el versículo 10 dice que se corrompen como animales irracionales en Judas 10. Otros predican por lucro, versículo 11. Esos son los impíos. Entonces, pero si usted los ve en las parábolas de las 10 vírgenes, se ven igualitos los dos. Son igualitos. Ahí están los dos grupos, insensatos y prudentes. Pero quiero decirle algo, los insensatos saben que son insensatos. Saben. Allá adentro saben. Dice, uy, eso es conmigo. Saben allá adentro. Saben que eso es para ellos. Ellos saben. Quiero decirle algo. El texto dice acá en Mateo 25 que el esposo se tarda, todos cabecean, que es lo que dice Jesús. Y dice Daniel que en el tiempo del fin el amor se va a enfriar. ¿El amor de quién? Pues no es del mundano, es de la iglesia. A la medianoche, el momento más oscuro, se escucha el clamor, el grito, el anuncio. Viene el esposo, salgan a recibirlo. Y en este grito, lo que dice el pasaje, en el versículo 7, es que todas las vírgenes se levantan. Las insensatas y las prudentes. Todas se levantan. Todas visten bien. Todas están de gala. Todas tienen vasijas. Todas tienen lámpara. Todas tienen aceite. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que cuando llegó el momento de la prueba, de la dificultad, porque se habían quedado dormidas, el texto dice en el versículo 8 que se dieron cuenta en el versículo 7 que al arreglar su lámpara no tenían aceite extra. O sea que se les iba a apagar la vela. Lo mismo que dice Jesús cuando habla la parábola del sembrador, que todos reciben la palabra del Señor, los que caen junto al camino, los que caen en pedregales, los que caen entre espinas, los que caen en buena tierra, todos reciben. Pero solamente uno da frutos, que es el que cae en buena tierra. Pero todos reciben. Y hasta con gozo, algunos lloran al principio y ya después al final no. Yo he tenido que ver con tristeza y con dolor gente que ha predicado en los púlpitos de la iglesia y hoy en día son borrachos. Y que a la gente de su célula, de su grupo, a los que llevaban a la iglesia, hoy en día ellos mismos les dan trago y cerveza y le ofrecen cigarro. Yo lo sé. Escuché a un hombre que en ese tiempo era mi amigo, predicaba la palabra del Señor, le decían siervo, y un día sentado con él, llamándole la atención, le dije yo a él que tiene que arrepentirse, que estaba andando mal. ¿Y sabe qué me contestó? Yo sé que me voy al infierno, me dijo, pero no quiso cambiar. Así me dijo, yo sé que me voy a condenar,
Porque la persona insensata sabe que es insensata. Sabe. Porque la palabra no regresa vacía. Adentro le mueve. Pero no cambia su estilo de vida. Sigue igual de terco, de insensato. Entonces el texto dice acá que cuando llega el momento de oscuridad y tienen que entrar a las bodas, el texto dice en el versículo 8 que aquellas insensatas le llaman a las espirituales, a las prudentes, y le dice: danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. ¿Qué es el aceite? De oliva. ¿Qué representa el aceite? Si usted va a las escrituras, representa el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, la vida espiritual. Eso representa el aceite, la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y esta fe, este Espíritu Santo, esta fe salvadora, fue la diferencia entre las dos fes. Porque Jesús dice: tienen fe, bien hacen, también los demonios creen. Entonces, no toda fe es salvadora. Esa fe tiene que ir acompañada de obras, de cambios, de arrepentimiento, de vida nueva. Que es lo que Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Nicodemo ya iba a culto, Nicodemo diezmaba más que usted, Nicodemo ayunaba 2 veces por semana, vestía largo, y Jesús le dice a Nicodemo: si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino del Señor, no vas a entrar. Y eso le pasa aquí a la virgen insensata. Piden a las prudentes del Espíritu que le den de lo que ellas tienen. Le digo una cosa: entrar a ser salvo, a la salvación, a las bodas, entrar con Cristo, la salvación es intransferible. ¿Qué significa eso? Que usted no puede salvar a su hijo, y no es salvo porque mamá o papá van a la iglesia. No, es personal. Usted no es salvo porque su esposa o su esposo se congrega. No, es personal. Solo usted solo sabe ante el Señor si puede ser salvo, porque usted el día que se muere solo, y el día que se salva solo está o el Espíritu Santo o un demonio a su lado. Nada más, el Espíritu Santo o el demonio. ¿Qué va a tener al lado suyo? ¿Qué tiene al lado suyo? ¿Cómo es su vida privada? Y allí las insensatas se dan cuenta y piden a las prudentes, y le dicen las prudentes: no es que sean envidiosas, ni no, sino que le dicen: si le damos nuestro aceite, también nos vamos a pagar. No. Vayan a los que venden aceite y compren. Y ahora, curiosamente, en nuestros tiempos hay iglesias donde venden aceites, donde venden milagros, donde venden pactos, donde venden salvaciones. La Odisea hace eso. Te venden el chicle ungido, la patada ungida. Te venden la Biblia con el agua del río Jordán y la tierra del río Jordán. Pero yo nunca he visto un avión que venga con cargamento de tierra y de agua del río Jordán. Cualquier maña inventan para venderle a usted el cielo. Como los testigos de Jehová que vendían frijoles del reino cuando inició la atalaya. Algodón del reino. Mercadería de vosotros, dice el apóstol. Harán mercadería de vosotros. Entonces las insensatas querían lo que tenían las prudentes, y las prudentes dijeron: no, vayan ustedes y busquen. Y se han ido a los que venden aceite. En el versículo 10, dice 9, dice que se fueron a comprar aceite las insensatas, pero en ese irse a buscar a los que vendían aceite, vino el Señor. Por andar buscando a los que venden aceite, vino el Señor. Versículo 10, ¿qué dice? Mientras ellas iban a comprar, vino el Señor, vino el esposo, y solo las que estaban preparadas entraron a las bodas. Lo que llama la atención del versículo 10, la última frase dice: y se cerró la puerta. Ya no hubo más oportunidad. Es parecido a la época del diluvio. Cuando entran los que iban a ser salvos por el arca estuvo abierta varios días esperando que entraran más, y nadie más quiso entrar. Era el tiempo de gracia, y estamos en el tiempo de gracia. El arca hoy en día, que es Cristo, sigue abierta.
Pero ¿quién cerró la puerta en el tiempo diluviano? No la cerró Noé, la cerró Dios. ¿Y quién cerrará la puerta en el tiempo de la gracia? Llegará el momento en que Dios sonará su trompeta y para arriba. Ya no hay tiempo de pedir perdón, ya no hay tiempo de ir a ayunar, ya no hay tiempo de reconciliación, ya no hay tiempo de consagración, ya no hay tiempo de bautismo, ya no hay tiempo de arreglarse con el Señor. No hay, esto es un instante, en el acto. Ahora, lo triste de la historia es que el texto habla de que después de que ya entraron a las bodas, vinieron las otras a querer entrar. Y mira cómo llamaron, Señor, Señor. Y igual que en Mateo 7, los que se pierden, que eran ministros, a los que les dicen nunca los conocí, igualito, Señor, Señor, ábrenos. Igualito. ¿Y qué le contesta el Señor a estas vírgenes insensatas? De cierto os digo que no les conozco. Debe ser muy triste, ¿verdad? Oír en la eternidad esa palabra. Que a pesar de que usted vaya a una iglesia, no viva en santidad. Nunca se arregló, nunca se estableció hábitos cristianos. O sea que realmente nunca se arrepintió. Porque arrepentirse no solamente es levantar la mano o repetir una oración, es cambiar de vida. Es en la casa cambiar de vida. Que usted tomaba trago, pues ya no se emborracha. Es cambiar de vida. Que usted antes decía maldicencias, lisuras, groserías, pues usted ya no dice eso. Ya cambió de vida. Uno cambia hasta lo que mira en las redes o en la televisión. Usted cambia hasta eso. Cambia lo que lee. No lee cualquier cosa. Saca su tiempo. Yo no he escuchado chistes vulgares. Usted cambia hasta eso. Cambia cómo trata al sexo opuesto. Cambia eso. Cambia porque usted ora por la gente que se pierde, ¿verdad? Y quiere que sean salvos. Esos son los prudentes. Usted vive consagrándose. La Biblia dice en el Apocalipsis, cuando llega el tiempo de la gran tribulación, justo ahí dice, ¿saben qué? El que va a ser santo, santifíquese más. Y el que va a ser inmundo, que siga siendo inmundo, dice el Señor. Que siga. No quiere cambiar. No quiere arrepentirse. No quiere cambiar. Arrepentirse es cambiar de estilo de vida. Que si yo iba por un camino a perdición, giro y ahora voy por un camino de salvación. Todos se despertaron, pero las imprudentes van a buscar aceite. No tenían aceite. La pregunta es: ¿con qué grupo usted y yo nos identificamos? Jesús cierra la parábola con esta frase en versículo 13: velen o velad, 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 velad. Estar vigilante, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabéis. Por eso la palabra dice: cuiden su salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Cuiden la salvación con temor y temblor. No se aparte, ni a diestra ni a siniestra, no se aparte. Hay gente que a pesar de que va a una iglesia, dice 2 Timoteo 3:5, tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. A esos evita. No se junte con los impíos. 2 Timoteo 3:5 dice: habrá gente con apariencia nada más de piedad. Con apariencia nada más. Y por eso comienza ese texto Pablo diciendo a la iglesia en el capítulo 3:1: sepan que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son tiempos peligrosos en este tiempo, hermanos. ¿Qué más señales hay que esperar? La ciencia aumenta cada día más. Los demonios se ven en los aires. En medio de las tormentas se ven los demonios. Están a punto de caer por miles. La gente les llama extraterrestres. Por miles en la tierra. La palabra de Dios dice que en aquel tiempo la gente estará con desfallecimiento en su corazón
y a la expectativa de lo que va a venir. No sabe, la gente tendrá expectativa que la tierra se está abriendo, que la tierra está temblando, que los volcanes van a explotar, que la guerra viene encima. ¿Y usted qué está esperando para reconciliarse, para arrepentirse? El apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 9 que cuando sean liberados los 4 ángeles que están allá junto al río Éufrates, estos seres saldrán para matar la tercera parte de los seres vivientes en la tierra. Y los demonios van a moverse, y Juan escucha cuántos demonios van a haber en la tierra en aquel momento. Apocalipsis 9, 16, dice que el número de estos son 200 millones de demonios. No espere que sea tarde. No espere. Estas prédicas, esta enseñanza es para que cada uno de nosotros se revise a sí mismo. Cómo está viviendo cada uno en particular. Y le pida a Dios perdón, porque el Espíritu Santo sí habla. El Espíritu Santo nos dice en qué cosas estamos chuecos. Él sí habla. Y uno sabe qué tiene que arreglar con Dios. Así que no hay que ser insensato. Ahora que hay tiempo, cárguese del Espíritu Santo, cárguese de aceite. Ahora que hay tiempo, apaga el celular, apaga la tele y saque un tiempo de oración cada noche. Ore con su familia, ore con su cónyuge. No es tiempo de estar mirando cosas frívolas. Para eso estamos los pastores, para anunciar a la gente lo que viene. Y Dios quiera que usted y yo no estemos en las insensatas, sino que usted y yo estemos en Filadelfia, las prudentes, no en la cizaña, sino en el trigo. Porque él repite varias veces la misma postura: hay ovejitas y hay cabras, hay trigo y hay cizaña, hay Filadelfia, hay Laodicea, hay puerta angosta y hay puerta ancha. Todo el tiempo marca lo mismo el Señor. ¿De qué lado estás tú? ¿Prudente? Dios quiere que sí. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Que Dios nos dé prudencia, anhelo por las cosas de Dios, sed, como decía el salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Que usted quiera buscar su palabra, que usted ame orar, que usted ame ayunar, que usted llegue a la casa del Señor temprano para orar. Que usted apenas se despierta en la mañana, no mire el celular, sino dé la vuelta y se ponga a orar. Que usted sea prudente, vigilante. La salvación no es transferible. Usted tiene que enseñar a sus hijos para que ellos busquen al Señor. La salvación es personal. Por favor, póngase en pie y démosle a Dios gracias por su palabra, por esta parábola tremenda que es la parábola de las 10 vírgenes. Oremos al Señor, pídale al Señor que por su gracia, por su misericordia, usted se pueda consagrar, que aparte de tener Biblia, usted tenga del Espíritu Santo en abundancia. Cierre sus ojos por un momentito y démosle gracias al Señor. Cierra tus ojos y ora conmigo. Diga: Señor Jesús, diga: te doy gracias por tu palabra. Diga: Señor, yo reconozco que eres Dios en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Diga: gracias, Señor, porque fuiste a la cruz por mi pecado. Yo te reconozco, yo te acepto como Dios. Jesús, eres mi Salvador. Diga: Dios, te pido que coloques en mi vida del Espíritu Santo y me des una vida nueva. Dígale: Señor, coloca en mí el querer como el hacer por tu santa voluntad. Dígale: Señor, te entrego toda mi vida. Ayúdame a servirte, Señor, y ser prudente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal si en tus propias palabras hablas con Dios? Dale gracias a Él por la oportunidad maravillosa de ir a una iglesia, de poder congregarte, de leer su palabra. Dile: gracias, Señor, por la vida. Gracias, Dios mío, Señor, por la salvación.
Gracias por la cruz del Calvario. Dígale, Señor, te adoro, te alabo, te exalto, te bendigo. Damos a ti adoración, exaltación, te tributamos, Señor, loor, alabanza, Señor. Dile gracias, Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Dile gracias, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, Señor. Hoy proclamamos tu nombre, tu eternidad, Señor, tu santidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús.